Amigos de El Balonazo, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Vamos a estar hablando de Kobe Bryant. Todos lo conocemos, todos los que estamos inmiscuidos e inmersos en el mundo del deporte, seamos aficionados o no de la NBA tan asiduos, tan fuerte, pues sabemos quién es Kobe Bryant, ¿no? Sabemos que fue una leyenda del deporte estadounidense, del deporte mundial, ídolo de muchos, igual aficionados del básquetbol. Sabemos que tenía una afición también por el fútbol o fútbol soccer, como le quieran llamar. Entonces era un personaje del mundo del deporte, de la farándula también, una celebridad, al punto de que estuvo en programas, estuvo en entrevistas, estuvo entrevistados por medios estadounidenses, por medios mexicanos, por medios europeos, hablaba italiano, español, inglés. Un personajazo de donde lo queríamos ver. Entonces ya no le quiero echar más flores de ese lado, porque lo que decían, ¿no? A lo mejor conocemos al Kobe que veíamos en la duela, que lo vimos durante 20 años con los Lakers, estuvo de 1996 al 2016, donde se crea el mito de Kobe Bryant. El mito de Kobe Bryant empieza no cuando es drafteado en 1996, pick 13 en la primera ronda, por cierto. Empieza desde high school, en una high school en la preparatoria donde estaba en Pensilvania, cerca de Filadelfia. Y usualmente el camino que es el que todos los que conocemos el mundo del deporte y el deporte sobre todo de Estados Unidos, es que de la high school van a la NCAA, al colegial, al universitario, y de ahí brincan en un draft hacia las ligas mayores, hacia la NBA, hacia la NFL, etcétera, etcétera. En este caso, Kobe Bryant brinca desde la high school, desde su preparatoria en Pensilvania, directamente al draft de la NBA. Ahora, esto no fue coincidencia. Sí, en su momento fue considerado como uno de los mejores jugadores de la high school a nivel preparatoria en los Estados Unidos. Ajá. Pero, al final de cuentas, su idea de llegar al draft, de brincarse el colegial, el college, como, como el camino que todos marcan, pues fue porque Kevin Garnett lo conocemos, un jugador también de la NBA que fue muy competitivo, que también estuvo en importantes momentos en su carrera, pues también hizo lo mismo. Kevin Garnett agarró de la high school y brincó en la primera ronda del draft a la NBA, y entonces Bryant dijo, yo voy a hacer lo mismo. ¿Qué hizo Kobe Bryant en la preparatoria? Pues bueno, tuvo una espectacular carrera en la high school. De freshman, que es cuando eres novato, cuando es tu primer año en la preparatoria, de inmediato jugó en el equipo principal of varsity, que es el equipo como representativo de la preparatoria. Usualmente a los freshmen, a los jugadores novatos, los empiezan a llevar, a lo mejor son banca en el varsity, pero juegan otros juegos, valga la redundancia, de un poquito menor competencia que el equipo principal. Y este Kobe brincó luego, desde que entró a la high school, desde su primer año, fue el primer novato en mucho tiempo de su universidad en llegar al primer equipo, al varsity team de su preparatoria, ¿no? Entonces, lo decía él de chico, se mudó a Italia gracias a su papá. Su papá fue basquetbolista también. Se retira del deporte de los Estados Unidos, del NBA. Joe Bryant. Joe Bryant, para seguir con su carrera, seguir ganando una lana, un pago jugando al básquetbol, se va a Italia y es ahí donde Kobe empieza a jugar también, empieza a jugar soccer, empieza fútbol, en fin, de ahí es donde aprende el italiano, ¿no? Empezó a jugar básquetbol a los 3 años y desde chico su equipo favorito eran los Lakers, ya. Su abuelo, porque les decíamos que Kobe se fue a vivir a Italia, pues obviamente no había tanta tecnología como ahora para ver los juegos, para verlos en vivo sobre todo, o para tener inclusive resúmenes. Su abuelo le grababa los juegos de los Lakers y se los mandaba, o de la NBA en general, pero en específico de los Lakers, que eran su equipo favorito, y se los mandaba a Kobe para que los estudiara, ¿no? Entonces, Kobe en Italia, por cierto, fanático del AC Milan, ahí para que vean, regresa a Estados Unidos y es donde empieza a mezclarse, a introducirse ya ahora sí al básquetbol ya como más en forma, porque sabemos la estructura que hay
aquí en los Estados Unidos. Y entonces entra a la preparatoria. Durante su estadía en la preparatoria, ya equipos del colegial como Duke, Michigan, North Carolina, Villanova y otras universidades ya querían reclutarlo, ya querían lo que se llama comprometerlo con su universidad para reclutarlo una vez que acabara la high school, ¿no? Pero platicábamos que Kobe traía la idea de esta de Kevin Garnett y que se podía brincar del high school a la NBA. Entonces Kobe dijo, yo me brinco directamente, ¿no? Ya tenía experiencia, ya los 76ers en su momento durante la preparatoria lo invitaron a una demostración con su equipo, a una demostración. ¿Qué quiere decir con demostración? Pues que lo invitaron a estar en la práctica para que vieran cómo estaba también el equipo y también para que Kobe tuviera experiencia NBA, ¿no? Sea entrenamiento, aunque no haya estado en un juego, pero al final de cuentas, pues bueno, ya sabía el roce que era NBA, a lo mejor por un corto tiempo, ¿no? Ahora, hablando de cuando ya Kobe está en high school, ¿no? En high school, como ya lo decía, era de los mejores jugadores de su categoría a nivel Estados Unidos. Les repito, espectacular carrera preparatoriana en la high school, ¿ok? Pero de ahí se va al draft, ¿no? ¿Qué pasa en el draft? Bueno, el draft realmente, bueno, a lo mejor no lo conocemos por ahí. Yo personalmente lo sabía, pero no estaba tan inmerso hasta que ya te pones a investigar y agarras y dices, a ver qué pasó aquí. Kobe Bryant no fue drafteado por los Lakers en un principio. Kobe Bryant fue drafteado por los Hornets de Charlotte. Ahora dirán, me incluyo, así como de, caray, ¿a poco los Hornets pasaron y se han de estar dando de topes porque no agarraron a Kobe? Pero la historia fue así. En algún momento los Lakers negociaron con los Hornets de Charlotte que tenían la mano en el draft. Recordemos, Kobe se va en la primera ronda, en el pick 3, en la selección número 13. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, los Lakers pactan con los Hornets un intercambio, un trade, que es que Vlade Divac, del centro de los Lakers, se va a Charlotte a cambio de una selección del draft. Pero los Lakers dicen, Charlotte, quiero a Kobe Bryant. Los Hornets de Charlotte no querían nada con Kobe Bryant, ni siquiera les interesaba, no querían tenerlo en sus filas, no lo contemplaban, nada. Entonces los Hornets dicen, bueno, como es parte del trade, yo lo drafteo y entonces tú me das a Vlade Divac, ¿ok? Y entonces los Hornets de Charlotte lo agarran en su pick, en su selección, recordemos, primera ronda, 13, y entonces iban a hacer el intercambio. ¡Oh! ¡Oh, sorpresa! Kobe estuvo a punto de no llegar a los Lakers. ¿Y cómo fue esto? Pues que Divac, en su experiencia ya que tenía en su recorrido en la NBA, dice, yo no quiero el trade, yo ya me voy a retirar de la NBA. Entonces, pues obviamente los Lakers y los Hornets se quedaron así como de, o sea, el trade ya está, pero si Divac no está metido, pues entonces no hay trade, no puede suceder el trade porque la condición es que Divac llegara a los Hornets para que Kobe o la selección que iba a agarrar los Hornets llegara a los Lakers. Entonces, Divac al final, entre dimes y diretes, pues logran convencerlo para regresar a la NBA y quedarse con los Hornets. Entonces se da el movimiento que ya todos conocemos, que es que Kobe, rechazado, o no rechazado, sino que no tenían los Hornets el interés de quedárselo, Kobe se va. Yo estoy seguro que sí, obviamente es muy difícil saberlo, no solo en el caso de Kobe, sino en muchos otros más. Hablemos de fútbol americano, Tom Brady, que no salen en las primeras selecciones, que no se espera mucho de ellos, y que bueno, ya sabemos su historia, y Kobe igual. Quizá los Hornets era muy difícil, no podemos culparlos, porque no supieron en quién se iba a convertir Kobe. Pero bueno, el punto es que Kobe Bryant a sus 17 años es transferido, bueno, primero seleccionado por los Hornets y transferido a los Lakers.
Kobe tenía 17 años. Estamos hablando que de la high school, de su preparatoria, brinca a la NBA. Entonces, ¿qué pasa? Pues a sus 17 años sus papás tienen que firmar o cofirmar un contrato con los Lakers por 3 años, $3.5 millones, hasta que Kobe cumplía los 18. A los 18, pues Kobe ya sabemos, ya es mayor de edad, ya podía firmar con quien quiera y como quisiera. Pero bueno, $3.5 millones. ¿Saben cuánto era el estimado de ganancias o el valor estimado por Forbes, la revista esta que hace las cuentas de los millonarios y de todas esas cuestiones, en el 2016, que fue el año de su retiro? $350 millones. O sea, estamos hablando de ponerle ceros a lo que en su contrato inicial Kobe firmaba a los 17 años, ¿no? Con sus papás, $350 millones en 2016. Ahora, su primera temporada con los Lakers, pues sí, era novato. En su novatez, en sus primeros pininos, en sus primeros pasos en la NBA con los Lakers, pues empieza a ganar notoriedad, empieza a ganar como prestigio, empieza a llamar la atención porque gana este famoso concurso de clavadas, que es el que se da año con año en la NBA. Entonces gana este concurso y entonces como empieza a llamar la atención. Y es en su segunda temporada donde ya Kobe despega. Ahora, sabemos la historia de Kobe Bryant. Sabemos que Kobe Bryant es y será una leyenda, que tiene 2 números retirados, que ahorita hablaremos de eso. Pero en un principio estaba al lado de un señor que se llamaba Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal era una estrella con los Lakers. Era el estandarte de los Lakers, era la figura de los Lakers, era quien todos tenían el jersey de los Lakers. Todos querían jugar con Shaquille O'Neal. El Shaquille O'Neal llamaba la atención. Lo sigue haciendo por diferentes razones. Ya no en la duela, porque obviamente ya no está jugando. Pero Shaquille O'Neal, pues todos sabemos quién es Shaquille O'Neal. Entonces compartía vestidor. Y curiosamente al principio, dícese por ahí, que no había una buena relación con Shaquille O'Neal. La verdad, no la había. Está con Shaquille O'Neal. Esta dupla llega a levantar títulos del 2000 al 2002. Pero aquí hay un parteaguas porque en el 2004 el Shaquille O'Neal deja Miami. Y entonces se queda Kobe Bryant. Ahora, obviamente estamos hablando que Kobe ya tenía algunos años en los Lakers. Sin embargo, Shaquille O'Neal era, les repito, el estandarte, la figura. A pesar de que Kobe pues ya había conseguido títulos con los Lakers, pues creo que no había llegado a la altura de Shaquille. Entonces el Shaq se va al Miami Heat en medio de polémica, en medio de la gente. Ya sabemos que cuando somos aficionados de un equipo es, no, mejor que se vaya tal. Bueno, la gente prefería a algunos que se fuera Bryant que se fuera Shaquille O'Neal en el 2004. Al final de cuentas se va Shaquille O'Neal, se va a Miami, al Miami Heat. Y entonces Kobe Bryant se queda en los Lakers. Sí, mucha gente no estaba de acuerdo en aquel entonces, porque a lo mejor decían que el Kobe Bryant sin el Shaq no iba a hacer tantas cosas. Pues bueno, se queda y se vuelve líder. Se vuelve líder en Los Ángeles Lakers. O en Los Ángeles Lakers o los Lakers de Los Ángeles, como quieran llamar. Ahora estamos hablando de 2004. Todavía le quedaban 12 años de carrera, 13 años de carrera, no, 12 años, perdón, 12 años de carrera a Don Kobe Bryant. Su máximo puntaje en un juego fue contra el equipo de Toronto, donde anotó 81 puntos, que es el segundo récord más alto después de Wilt Chamberlain, que anotó en 1962 100 puntos. Pero además, en el 2013, recordemos, tuvo una lesión en el tendón de Aquiles, que son lesiones bastante delicadas, ¿no? Todavía regresó, anotó 2 tiros libres y aún así estaba lastimado. 2013. Regresa todavía después de esta lesión del tendón de Aquiles. ¿Ok? Pero a pesar de haberse recuperado, en los años siguientes sufre 2 lesiones que lo dejan fuera de las duelas toda la temporada. Se lesiona la rodilla y se lesiona el hombro. Es ahí, ya hablando 2015-2016, anuncia su retiro. Ahora, todavía a los 34 años y 104 días para ser exactos, se convierte en el jugador con menos edad o más joven
en alcanzar los 30,000 puntos. En febrero de 2010 se vuelve el máximo anotador de los Lakers, pasando a Jerry West. ¿Ok? Entonces estamos hablando que en el 2004, donde todo el mundo en Los Ángeles hacía drama porque se iba el Shaquille O'Neal, pues bueno, 6 años después se vuelve el máximo anotador de los Lakers, pasando a Jerry West. ¿Ok? ¿Qué tiene de palmarés este muchacho Kobe Bryant? Gran leyenda al cual recordaremos siempre con mucho cariño, con mucho respeto, con admiración. Solo para mencionar sus logros, ¿no? Este señor nacido el 23 de agosto del 78 en Pensilvania, pues bueno, 20 años en los Lakers, que es un logro muy grande porque está en un equipo que es de tanta exigencia, no solo de aficionados, sino mediática. Pues bueno, 20 años y siendo leyenda, ¿no? Se va como leyenda. Vuelve a lo mismo. Retiran sus dos números, el número 8 y el 24, que todos lo sabemos, es lo más conocido. Es el único jugador que puede tener este privilegio de retirarle dos números usados, el 8 y el 24, repito. 5 veces campeón de la NBA. 2000, 2001, 2002, 2009 y 2010. 2 veces MVP en The Finals, en las finales de la NBA, que es 2009 y 2010. En el 2008 es el MVP de la NBA, de toda la temporada, MVP. Pero aquí es donde empiezan, bueno, estos números ya son impresionantes, ¿no? 5 veces campeón de la NBA no es cualquier cosa, 2 veces MVP de esas 5, tampoco. En una vez el mejor de toda la liga en el 2008, MVP. Pero entonces, ahí les va, 18 veces llamados al juego de All-Star en 1998 y del 2000 al 2016. 4 veces MVP del juego de estrellas. Esto es 2002, 2007, 2009 y 2011. ¿Ok? Que es un récord que lo tiene empatado con Bob Pettit. 11 veces All NBA en el primer equipo. De 2002 a 2004 y del 2006 al 2013. 2 veces el segundo equipo del All NBA, 2000 y 2001. Y 2 veces el tercer equipo del NBA, All NBA. 9 veces NBA All Defensive First Team. O sea, de 9 ocasiones fue del primer equipo de la defensiva de la NBA. De toda la NBA. Del 2000, 2003, 2004, 2006. Y luego del 2006 al 2011. 3 veces del segundo equipo All Defensive de la NBA. 2001, 2002, 2012. 2 veces fue el campeón anotador de la NBA. 2006 y 2007. Ganó, ya lo decía, la competencia de clavadas en 1997. All Rookie, como novato, fue del segundo equipo de todos los novatos en 1997 de la NBA. Tiene un número bestial de 33,643 puntos anotados. Esto te promedia una media, o te promedia, perdón, un número de 25 puntos por juego. No es poca cosa. Luego tiene 7,047 rebotes. Esto equivale a 5.2 rebotes por partido. Y en asistencias tiene 6,306 asistencias, que en promedio son 4.7 asistencias por juego. Entonces estamos hablando que en rebotes tiene 5.2 por juego. En puntos tiene 25 puntos por juego. Y 4.7 asistencias promedio por juego, ¿no? En una carrera de 20 años, pues bueno, que seas así de consistente, creo que no cualquiera. No cualquiera lo hace y no cualquiera lo va a lograr, ¿no? Pero además, este muchacho se colgó 2 medallas de oro en el 2008 y 2012. Obtuvo el oro olímpico, jugando con el equipo representativo de los Estados Unidos. Y además se llevó el campeonato de básquetbol de las Américas en 2007, igual representando a los Estados Unidos, a su país. Entonces, esto hablamos de palmarés. Repito, un personaje del mundo del deporte, como celebridad, como personalidad de los Estados Unidos y del deporte internacional, porque era amigo de Ronaldinho, era amigo de personas del medio de comunicación en México, por su también su esposa, que por eso es también que habla español el muchacho y lo habla bastante bien.
Entonces Kobe fue más allá de la duela. No por nada paralizó al mundo del deporte. Le hicieron homenaje en NBA, le hicieron homenaje en el fútbol europeo, le hicieron reportajes, le hicieron... Todo el mundo andaba presumiendo la foto que tenía con él, la entrevista, el video, la plática. En el Super Bowl ahora donde gana Kansas City también hay homenaje. En fin, muchos jugadores llorando, jugadores al enterarse muy conmovidos. La NBA tuvo que posponer ciertos juegos porque fue un personaje que además era un representante del deporte y sobre todo del básquetbol. Me dirán que tenía acusaciones, me dirán que cometió ciertas cosas, que no era la mejor persona. Ahí yo no me voy a meter en eso. Cada quien juzgará por sus acciones. Yo estoy hablando del personaje que fue parte del mundo del deporte. Recordemos que su carrera ya desde high school llamaba la atención, lo decía, los 76ers, también los Lakers lo habían invitado y de ahí nace el interés por Kobe. Entonces no fue casualidad. Desde de Kobe ya lo vieron desde un principio. Recordemos también que en algún momento hablaremos de LeBron James. LeBron James en su preparatoria ya televisaba. Ya sus juegos pasaban por televisión, ya se llenaban, ya cobraban, ya... A pesar de que él no podía cobrar, pero al final de cuentas, él ya estaba generando un interés a nivel nacional. Kobe fue por lo mismo, es uno de los que marcan pauta de este brinco de high school a NBA. No es fácil, obviamente necesitas talento, porque cualquiera puede decir yo desde la primaria me voy a jugar a los profesionales y ya quiero ver quién es el guapo que te agarra, ¿no? No cualquiera. Pero el saber que tenía esa calidad, seguramente ya él sabía que había interés de los Lakers y a lo mejor otro equipo por ahí. Kobe Bryant siempre jugó muy bien, tuvo un juego constante y bueno, creo que los números, creo que su carrera, creo que pues bueno, todos los que ahorita estamos vivos viendo el deporte, creo que en algún momento vimos a Kobe, ¿no? Salvo los más pequeños, pero bueno, hasta hace 3 4 años lo podíamos ver en las duelas y si no lo veíamos en juegos de exhibición, lo veíamos en videos, en fin, creo que fue una carrera muy interesante y que es un personajazo y que al final de cuentas, pues sí, lamentablemente lo perdimos, tenía una edad muy joven aún, que no hay correcto tiempo para irse de este mundo, pero bueno, era muy joven y por eso es un privilegio haber visto su carrera, haber seguido su juego, su desempeño. Entonces la verdad es que si tienen chance, pues hasta ganó un Oscar por un cortometraje, por ahí hace algunos años. Entonces, véanlo, síganlo, sigan su carrera en videos. En fin, hay mucho que ver de este gran personaje del mundo en general y del mundo del deporte. Pero bueno, mi nombre es Giancarlo Salinas, cuídense mucho y ahí los vidrios.